Hola, bienvenidos a esta cuarta clase. Vamos a continuar un poco con la química de coordinación, con los compuestos de metales de transición y principalmente para entender algunos conceptos como la estabilidad de estos iones complejos y la importancia que tiene para los distintos procesos que ocurren a nivel biológico. Al comienzo de esta clase siempre me gusta ejemplificar la estabilidad y la importancia que han tenido la química de coordinación y los iones complejos con la historia de la fotografía. Me refiero a la historia de la fotografía analógica, no lo que conocemos hoy día como la fotografía digital. La fotografía, que nace hace ya más de 100 años, parte con la fotografía blanco y negro. Y la fotografía blanco y negro está vinculada un poco a la química de coordinación porque sus conceptos generales están vinculados a los bromuros de plata, los cuales al ser expuestos a la luz se reducen, forman plata, pero el exceso de iones de plata que pueden interferir finalmente en una fotografía o en el negativo que vamos a obtener pueden ser fácilmente eliminados cuando se forma un complejo estable, en este caso con el complejo de tiosulfato, el cual la plata se puede coordinar fácilmente a estos ligandos y permite obtener un complejo iónico, el cual es fácilmente solubilizado en agua. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos una fotografía blanco y negro, realizamos el proceso fotoquímico, ¿cierto? Reducir el ion de plata y posteriormente el exceso de ese ion de plata puede ser eliminado gracias a la gran estabilidad que tiene este ion con la formación de un nuevo complejo. Toda esta información que ya tiene más de 100 años, estas aplicaciones un poco de la química que está vinculada a estabilizar metales y principalmente metales de transición, también se ha aplicado en cosas más actuales. Este es un ejemplo de un complejo de gadolinio. En este caso el gadolinio es un lantánido, ¿no? Está un poquito más abajo en la tabla periódica. Este elemento afortunadamente puede aumentar o tiene la capacidad de aumentar el contraste cuando uno se toma un examen de resonancia magnética o en los laboratorios de imagenología, que permita dos cosas: una, reducir su toxicidad, y segundo, hacerlo soluble. Para eso se usa el DTPA dentro de varios ligandos que se han utilizado polidentados, similar a Lepta, como había mencionado yo en la clase anterior. Este ligando polidentado tiene la capacidad de coordinarse entonces al gadolinio a través del oxígeno y el nitrógeno y formar un complejo muy estable, muy estable, pero además con carga. Esto quiere decir que se forma un compuesto con gadolinio, pero además soluble en agua. Cuando este complejo entonces se inyecta y va pasando por nuestro organismo, al momento de hacer la radiografía o el examen de resonancia, aumenta significativamente el contraste. Entonces uno puede obtener una imagen como se observa aquí a la izquierda, donde es muy evidente cada uno de los órganos que se está aumentando el contraste. Y simultáneamente se puede reducir la toxicidad, porque el gadolinio es un elemento bastante tóxico para nuestro organismo. Entonces, gracias a la estabilidad de los complejos que se forman, nosotros podemos dar un uso a nivel biológico sin tener problemas que causen daño en nuestra salud. Bueno, acá vemos un par de ejemplos adicionales. En este caso, dos ligandos, uno que habíamos mencionado anteriormente, que se ve también en el laboratorio de química, el ETA, etilendiamín tetracético, y el HETA. Ambos aquí se muestran con su capacidad para atrapar o quelar directamente calcio. Esto quiere decir que estos quelantes sirven también para disolver algunas sales de calcio que normalmente pueden ser insolubles. En algunos países, en los detergentes o algunos compuestos químicos que se usan para disolver el sarro de las teteras, contienen estos ligantes que quelan o atrapan estos metales
y no solamente los atrapan, sino que en su carga total, como en el caso del ETA, y que aparece ahí con la molécula con cobre, es una molécula que completa tiene dos cargas negativas. Por lo tanto, no solamente disuelve el metal, sino que además lo deja soluble. Así que por eso es muy útil en algunos casos cuando las aguas son muy duras y requieren de algunos detergentes especiales para poder disolver estas sales. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender la estabilidad de los complejos o los compuestos de coordinación? Principalmente a través de la constante formación. Creo que para entender un poco la constante formación es necesario volver a otra constante que ustedes deberían conocer, que nos vincula a los ácidos y a las bases. Me refiero a la constante de acidez o de basicidad. Si ustedes ven en la fórmula de arriba, la constante de acidez nos indica el grado que tiene de disociación un ácido. Y con eso incluso nosotros podemos clasificar a los ácidos en ácidos fuertes o débiles, dependiendo de esa constante. Esa constante está definida como el producto entonces de las concentraciones de los productos que se obtienen en solución versus el reactante, que es el ácido, que se va a disolver en agua. La constante de formación, de forma muy similar, ahora va a describir el evento de la formación de un complejo. Esto quiere decir que como producto vamos a tener la formación de un compuesto de coordinación dividido por la concentración de los iones o de los ligandos que van a ser partícipes de la reacción de formación del complejo. Cabe mencionar también que esta constante de formación se obtiene en forma independiente según la etapa en la formación del complejo. Esto quiere decir que cada etapa donde el ligando se coordina al metal está vinculado a una constante de formación y el producto de esa constante de formación nos da la constante de formación final del compuesto obtenido. En este caso, unión de plata que se coordina a dos grupos NH3. Entonces, veamos algunos ejemplos y pongamos a prueba un poco las constantes de estabilidad o de formación. En el siguiente ejemplo se ve una secuencia de reacciones donde a la izquierda arriba la reacción inicial es disolver nitrato de plata en agua. Entonces tenemos el ion de plata que está disuelto en agua y cuando agregamos carbonato de sodio puede ser, que hay en el laboratorio, precipita carbonato de plata. Obviamente hay una afinidad del carbonato por la plata y una constante de formación, pero inmediatamente cuando nosotros agregamos hidróxido de sodio ocurre un fenómeno de cambio de color y ahora el precipitado blanco, eso blanco lechoso, se torna de color café, producto de la formación ahora de un hidróxido de plata. Esto quiere decir que la afinidad del hidróxido por la plata es mayor que por el carbonato. En ese mismo vaso de precipitado, donde tenemos la reacción y ya la mezcla, ahora agregamos cloruro de sodio. A la misma mezcla donde están los carbonatos, los hidróxidos, agregamos cloruro de plata y nuevamente obtenemos un precipitado bien finito de color blanco de cloruro de plata. Entonces, ¿qué pasó? Ahora el cloruro de plata tiene una constante de formación mucho mayor que la constante de formación con hidróxido que con carbonato. Esto hace entonces que las constantes compitan y la que tiene mayor valor es la que gana, y eso en el ion de plata, en presencia de todos estos contraiones, finalmente va a ser mucho más estable en su forma de cloruro. Finalmente, cuando agregamos amoníaco, esa misma reacción donde hay iones de plata, donde hay cloruro, donde hay OH, donde hay carbonato, nos damos cuenta que se disuelve y nuestra reacción queda incolora, con todo disuelto, producto de la formación ahora del complejo de amino y plata. ¿Qué ocurrió acá? Bueno, resulta que si ustedes observan con detención, el paso número 4 muestra un complejo con carga catiónico. Y esto hace que ya no sea un precipitado, sino que sea un complejo soluble. Por lo tanto, se nos vuelve incoloro porque obviamente la plata es un D10 y no va a dar color a la solución. Finalmente, después de tener toda esta mezcla ahí en el mismo vaso, agregamos yoduro potasio. Y nos llevamos nuevamente una sorpresa. Porque resulta que ahora esa solución que había vuelto a ser incolora, ahora vuelve a precipitar pero de un color amarillo pálido. Producto de la formación de un yoduro de plata.
Entonces, si nosotros ordenáramos las constantes de formación, vemos que hay una sustitución de ligando a medida que las constantes de formación van aumentando. Esto quiere decir que el yoduro de plata tiene una constante de formación mucho mayor, una constante estable mucho mayor que el resto de los otros aniones que reaccionan con el metal. Entonces veamos algunos factores que pueden determinar la constante de formación o nos va a llevar a entender cuándo se favorece un valor de constante de formación. Lo primero es ver la siguiente reacción. Cuando tenemos un metal y un ligando, se forma un equilibrio donde tenemos la obtención de un complejo. Describimos entonces la constante de formación y la constante de estabilidad también nos va a medir ahora la cantidad de calor desprendida y la variación de entropía o desorden. Por lo tanto, a mayor desorden o mayor entropía, obviamente la constante de formación va a ser mayor. Otro factor también que contribuye a la constante de formación es el aumento de carga, o sea, un efecto iónico. Si observan, a la izquierda podemos ver distintos hidróxidos. Distintos hidróxidos con distintos metales. Tenemos litio, magnesio, itrio y torio. Como pueden observar, a medida que vamos bajando en la tabla periódica, o a medida que vamos cambiando un metal a otro, va aumentando drásticamente la constante de formación. En el caso del hidróxido de litio, un valor de constante de formación de 2, y en el caso del hidróxido de torio, 10 elevado a 10. Sin embargo, cuando ustedes observan a la derecha, pueden observar que el radio iónico es prácticamente el mismo. Entonces, ¿qué hace que aumente la constante de formación? Principalmente un aumento de carga. Entonces hay una mayor atracción de ese mismo grupo hidroxilo por metales que tengan un mayor o una mayor carga. Bueno, veamos ahora otro efecto iónico, pero ahora cuando hay un aumento de radio iónico. Hemos elegido 5 metales, los 5 son divalentes, toda oxidación más 2, y podemos observar que hay un claro aumento en el radio iónico porque van disminuyendo obviamente la tabla periódica hacia abajo. Y podemos observar ahora un efecto contrario. El berilio tiene una gran constante de formación, pero a medida que vamos bajando la tabla periódica, esta va disminuyendo hasta llegar al bario con una constante de formación de 4. ¿Cómo se explica entonces el efecto de disminuir la constante de formación? Obviamente a medida que el volumen iónico o el radio iónico es mayor, obviamente las fuerzas electrostáticas también son menores. Por lo tanto, la interacción se hace mucho más débil y por ende la constante de formación va a ser mucho menor. Bueno, para el caso en que tengamos un metal y distintos aniones, por ejemplo aquí los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, vemos también que los iones, aunque tengan la misma carga, obviamente van a tener tamaños diferentes. Y esto hace que esta carga negativa esté mucho más concentrada en un átomo más pequeño como el flúor. Por lo tanto, tiene una mayor densidad de carga. Y esto hace que las constantes de formación sean más elevadas porque hay mayor extracción. Entonces, en un fluoruro de hierro tenemos una primera constante de formación de 10 elevado a 6. Pero cuando cambiamos a cloruro de hierro por un átomo un poco más grande, la constante de formación va disminuyendo porque este electrón que va a interactuar, ¿cierto?, con este catión metálico, obviamente va a sentir menor fuerza de atracción cuando el volumen es muy grande. Y esto mismo uno lo puede deducir incluso si pasamos al bromo y al yodo. Quiere decir que las constantes de formación deberían ir disminuyendo. Entonces uno se podría hacer la pregunta: ¿y qué pasa cuando el átomo, no solamente un átomo, sino una molécula muy grande como el perclorato, tiene solo una carga? ¿Cómo serán esas fuerzas de interacción, de atracción? Bueno, para un solo electrón hay una sola carga negativa, un volumen muy grande, uno debería esperar constante de formación muy baja. Y esto hace, igual que los nitratos, que finalmente sus constantes de formación sean muy débiles y pueden formar compuestos muy solubles en agua. Las sales de perclorato y de nitrato
Obviamente son muy fáciles de disolver y por lo general son siempre solubles en agua, porque obviamente esta carga negativa está diluida en un volumen muy grande y va a sentir muy poca atracción por los cationes metálicos. Bueno, y un pequeño resumen también del efecto iónico para la siguiente reacción de formación de un hidróxido. Finalmente podemos concluir que a medida que va aumentando el efecto o la relación carga-radio, la constante de formación tiende a disminuir, tal como se observa acá en la siguiente tabla. Bueno, observemos la siguiente gráfica, donde en el eje Y, ¿cierto? Ahí, vertical, aparece el logaritmo de la constante de formación. Podemos observar que para la formación de un complejo, a partir de un metal que esté disuelto en agua, un agua complejo, podemos ver que en general, independiente del ligando, tenemos un aumento en la constante de formación a medida que vamos pasando o vamos cambiando la tabla periódica de grupo. Otro de los factores también que pueden influir en la constante de formación y que pueden permitirnos entender cuando una constante de formación puede estar favorecida, lo vemos en la siguiente reacción en la formación de un complejo octaédrico MX6. Se disuelve en agua. Y podemos ver que también los orbitales D nos van a favorecer la estabilización de ciertas estructuras. Entonces, a medida que obtenemos un mayor valor de estabilización de campo cristalino, la geometría también se va volviendo mucho más estable. Entonces podemos ver que en la línea azul vemos el campo octaédrico de spin alto y podemos observar también en qué punto podemos obtener mayor energía de estabilización, por ejemplo en D3 y en D8 las energías se vuelven más favorables para esa estructura. Sin embargo, cuando pasamos a un D4 a un D6, ese campo octaédrico de alto spin va reduciendo su constante formación. Un ejemplo interesante, si ustedes observan bien, es la gráfica que aparece en rojo, donde vemos la energía de estabilización vinculada a un campo octaédrico de spin bajo. Se observan cómo aumenta drásticamente en un D6. Esto quiere decir que spin bajo quiere decir que los 6 electrones están aportando estabilidad a la estructura, por lo tanto eso favorece también una constante de formación mayor. Finalmente, no quisiera dejar de lado qué pasaría o si comparamos esta reacción de formación de un complejo octaédrico a un tetraédrico. Podemos observar también que ocurre un fenómeno donde en un D2 y en un D7 tenemos principalmente las mayores energías de estabilización. Sin embargo, esas energías no son mayores que los campos octaédricos. Y en el D5 obviamente se anulan todas las energías de estabilización versus desestabilización y en ese punto solo un campo octaédrico de spin bajo se ve favorecido, mientras que un octaedro y un tetraedro mantienen sus energías prácticamente en cero con respecto a la estabilización de campo cristalino. Bueno, y vamos a retomar también otro concepto que vimos en algunas clases anteriores que tiene que ver con la teoría de ácidos y bases duros y blandos. Esto también puede ayudar para entender también la estabilidad de algunos complejos. Recordemos que esta teoría nos permite entender la afinidad que puede existir entre dos aniones o dos elementos. Ocurre lo mismo con la formación de complejos y sus constantes de formación. Esta afinidad también la podemos predecir de esa forma. Entonces podemos volver un poquito a esta tabla periódica, relativamente una fracción de la tabla periódica, que nos da una idea de los elementos más representativos, un poco que son considerados duros, en amarillo, en rojo los blandos y algunos intermedios. Y podemos entender ahora también quién va a ser más estable, si el platino frente a una molécula de agua como ligando o frente a un amoníaco. Para eso habría que ver y habría que evaluar su dureza. El platino aparece en el grupito ahí en rojo y obviamente con respecto al amoníaco y al agua hay dos elementos que se coordinan, uno es el nitrógeno en el caso amoníaco y para el agua el oxígeno. Entonces, si el platino es más blando, obviamente va a preferir el amoníaco, que tiene un nitrógeno que es más blando
que el oxígeno. Por lo tanto, vamos a encontrar mayor afinidad o una constante formación más vinculada al nitrógeno que al oxígeno. Esto mismo también lo podemos hacer con el titanio. El titanio aparece acá en amarillo, elemento 22, considerado duro. Obviamente va a tener mucho más afinidad por el agua o por los oxígenos que por el nitrógeno del amoníaco. Por lo tanto, su constante de formación va a estar mucho más favorecida hacia el oxígeno que hacia el nitrógeno cuando se tiene que unir a distintos ligandos. Y esto mismo lo podemos hacer con los mismos elementos de oro, mercurio y plomo. También vanadicromo, podemos repetir el mismo ejercicio y darnos cuenta que las constantes de formación también van a estar vinculadas a la afinidad que tiene duro con duro y blando con blando. Entonces, en la siguiente tabla les dejo una especie de ejercicio para que ustedes puedan ir evaluando todos los antecedentes anteriormente descritos, que les permita comparar y decidir cuándo un complejo va a ser más estable que otro. Un compuesto va a tener mayor afinidad o mayor constante de formación. Entonces aquí hay varias reacciones, algunas las pueden utilizar incluso para preparar su laboratorio de química. Podemos observar que entre corchetes, ahí en azul, yo hago distintas comparaciones. Entonces el ejercicio que tienen que hacer es ver cómo entre los dos primeros compuestos, que hace que uno tenga una constante de 1,5 por 10 elevado a 7, pero cuando pasamos de un ligando amino a un ciano, la constante sube a 10 elevado a 21. ¿Qué concepto estamos aplicando ahí? El segundo ejemplo, el corchete que está más al centro, cuando el cadmio y el mercurio se comparan, pero ahora con un mismo ligando de yoduro, que hace que uno tenga una constante 10 elevado a 6 y el otro 10 elevado a 30. Entonces ustedes tienen que poner a prueba un poco los conocimientos y ver qué prima hay. Y así en el tercer caso tenemos cianuro también con cianuro, también dos constantes diametralmente opuestas, y finalmente en el corchete más grande tenemos el caso donde se nos forman dos complejos con amoníaco. Sin embargo, el que contiene cobre tiene una constante 10 elevado a 13, mientras que con cobalto es 10 elevado a 31. Entonces ahí pueden ir probando para entender las distintas constantes y su comparación. Aquí tenemos un ejemplo puntual donde uno puede observar el efecto que tiene un elemento considerado blando como la plata cuando hago reacciones con los halógenos. Los halógenos desde el flúor hasta el yodo van bajando la tabla periódica, pero también se van poniendo más blandos. Y ustedes pueden ir observando desde un anión muy duro como el flúor, la constante de formación tiene un valor bien pequeño, solo de 2, pero al pasar al cloro aumenta de 2 por 10 elevado a 3, a bromo 3 por 10 elevado a 4, y yodo ya cuando es muy blando 10 elevado a 8. Entonces uno podría pensar, ¿y qué pasa con otros elementos tan blandos como el azufre? Que también nos recuerdan un poco al yodo. Bueno, efectivamente también la constante de formación es tan elevada y ambos elementos son tan blandos que incluso ya pierden un poco ese carácter iónico y comienzan a tener incluso un carácter mucho más covalente su interacción. Y obviamente muy estables con constantes de formación bastante elevadas. En la siguiente diapositiva podemos un poco especular y tratar de entender algunos fenómenos a nivel biológico y la importancia que tienen las constantes de formación. Observen las dos reacciones de hierro en presencia de cianuro, una reacción que incluso a veces se hace en el laboratorio. No se aconseja mucho trabajar con cianuro porque es muy peligroso. Y observen lo siguiente, cuando el hierro 2 reacciona, forma un complejo con cianuro, no solamente forma un complejo iónico octaédrico, sino que una constante de formación de 1,8 por 10 elevado a 6. Esto quiere decir que es una reacción sumamente favorecida y con una constante de formación bastante elevada, como para que ocurra en forma automática. Pero si pasamos a hierro 3, observen que la constante de formación vuelve a aumentar y drásticamente. Esto quiere decir que la afinidad que tiene el hierro 3 por el cianuro es muchas veces mayor que en el caso del hierro 2. Entonces, si uno entiende esta gran afinidad que tiene el hierro 2 y hierro 3, que es el mismo hierro que se encuentra en la hemoglobina, ahora uno podría entender por qué
una persona se puede intoxicar con cianuro. Y eso es muy sencillo porque el cianuro va a poder reaccionar entonces con el hierro y formar un complejo ahí del grupo hemo con hierro muy estable con el cianuro, que va a posteriormente inhibir o va a bloquear el sitio activo para que el oxígeno pueda ser coordinado al hierro y pueda ser transportado por la hemoglobina. Entonces ahí está un poco la importancia de conocer las constantes de formación para ver la importancia o los problemas que pueden ocurrir a nivel biológico cuando los ligandos compiten y pueden incluso bloquear los sitios activos metálicos. Bueno, y de la diapositiva anterior también podemos observar que la hemoglobina, que actúa también como un quelato, ¿cierto? Que un polidentado, es una estructura también que le da mucha estabilidad al complejo que forma con el hierro. Y esto es porque también hay un efecto del quelato. Si nosotros ordenamos entre monodentado, bidentado o polidentado, los polidentados siempre van a ser más estables que los bidentados, que los monodentados. Esto principalmente se debe porque hay varios sitios de coordinación y además también aumenta el delta S o la entropía. También esta competencia de ligando, los ligandos que tienen más de un sitio de coordinación siempre van a ser más estables que los que tienen solo un par de electrones para formar un enlace. Entonces podemos ver acá la comparación de el etilendiamín, que tiene dos sitios de coordinación, versus el amoníaco, que también tiene un par de electrones a través del nitrógeno. Sin embargo, el etilendiamín resulta mucho más estable, tiene una constante de formación mucho más elevada. Aquí podemos ver entonces una comparación de lo que significa formar un octaedro con un quelato que va a tener 8 pares de electrones para que se pueda unir al metal, versus 6 ligandos que también van a formar el mismo octaedro, pero ahora con ligandos de la forma monodentada. En el caso del níquel, con 6 grupos NH3, la constante de formación, que también está bastante favorecida, tiene un valor de 1 por 10 elevado a 8. Pero cuando ese mismo níquel se coordina alerta, su constante de formación ahora aumenta drásticamente a un valor de 4,2 por 10 elevado a 18. Entonces uno puede observar aquí no solamente un aumento del delta S o la entropía, sino que además se favorece drásticamente la estabilidad cuando estamos en presencia de estructuras polidentadas. Y la constante de formación también ha sido importante porque en esta formación de complejos también, a nivel farmacológico, tenemos posibilidades de terapia de quelación. Esto quiere decir que hay ligandos que se van a coordinar a los metales y va a permitir remover ciertos metales, como lo que pasa con el cobre, que un exceso de cobre en nuestro organismo provoca el mal de Wilson. Para eso entonces existen ligandos que se van a coordinar, como el caso de la cuprimina al cobre, y posteriormente esto puede ser eliminado de nuestro organismo. Lo mismo ocurre cuando hay un exceso o queremos remover hierro. La defiriprona también cumple el mismo rol y hay otro complejo también como el que aparece a la izquierda, la desferrioxamina, que si ustedes observan tiene una constante de formación de 10 elevado a 3 cuando está en presencia del hierro. Este ligando es considerado un sideróforo, lo vamos a ver en clases posteriores, sideróforo natural que se encuentra en algunos organismos y permite de forma eficiente atrapar el hierro y posteriormente solubilizarlo para que pueda ser eliminado de nuestro organismo. Por lo tanto, puede cumplir una función farmacológica muy importante. Y bueno, volvemos un poco al gadolinio. Yo había mencionado que cumple una función farmacológica como agente de contraste y ahora pueden observar que sus constantes de formación de los complejos que son inyectados tienen valores sumamente altos. Esto hace que sean muy estables y obviamente no se liberen en nuestro organismo para que puedan ser tóxicos. Así que nuestro organismo procesa estos complejos y sin perder mayor estabilidad. Entonces se pueden eliminar fácilmente y no tenemos problemas a la hora de ser inyectados. Lo mismo ocurre con el tecnecio, otro elemento que también puede ser muy tóxico, pero sin embargo, a través de la formación de un quelato, un complejo muy estable,
puede ser inyectado entonces de forma intravenosa sin provocar problemas y permitiendo entregar información relevante a la hora de hacer exámenes. Bueno, todo este conocimiento de química y coordinación también fue útil para entender y desarrollar algunos agentes contra el cáncer. El caso más común es el cisplatín, un complejo plano cuadrado que contiene dos ligandos de cloro y amoníaco, el cual permite de forma muy eficiente coordinarse al DNA y evitar su replicación. Por lo tanto, al día de hoy, el cisplatín y una familia de compuestos en base a platino siguen siendo utilizados como compuestos antitumorales. Entonces, si vamos un poquito al mecanismo, el cisplatín lo que hace principalmente es unir el nitrógeno de las bases nitrogenadas al platino. Y para hacer un poquito de historia, bueno, este complejo en 1960 se descubrió de una forma también por electrólisis. Esta sustancia podía inhibir la fisión de la bacteria Escherichia coli. Y como pueden ver en la fotografía, bueno, la bacteria finalmente puede alcanzar hasta 300 veces su tamaño, pero la división celular ya no ocurría. Entonces, los investigadores, liderados por Rosenberg, llevó a cabo una serie de experimentos para comprobar los efectos de varios complejos plazados sobre platino, sobre sarcoma implantado en forma artificial en rata. Y bueno, y el estudio comprobó efectivamente que el cisplatín era el más efectivo del grupo, lo que hizo que comenzara o fuera el punto de partida de la carrera médica de este fármaco en base a un metal.